Hebreos capítulo 9, el verso 22. Leemos allí este verso de las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 9, el verso 22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quiero hablarles en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, acerca de lo que es la expiación. ¿Qué es la expiación? Así que estemos bien atentos a la palabra del Señor con toda reverencia en el nombre de Jesús. ¿Qué es la expiación? Debemos saber que toda la doctrina de la salvación está edificada sobre la expiación. Cuando usted lea eso en la Biblia, no se confunda. La expiación fue lo que nuestro Señor Jesucristo cumplió en esa muerte, en donde Él hizo ese sacrificio perfecto. Si hubiera sido posible salvar al hombre de otra manera, el Señor no hubiera ido hasta la cruz. Por eso a esa muerte que el Señor realiza en la cruz del Calvario se le llama la muerte expiatoria en el Calvario. Cuando estudiamos la expiación cuidadosamente, se puede ver lo que Dios hizo al proveer la salvación para el hombre, que por causa del pecado, la Biblia lo llama el hombre caído. ¿Por qué? Porque cayó de la gracia de Dios. Y lo que la Biblia nos dice, la manifestación de Dios en carne, a lo cual la Biblia llama el ministerio de Cristo en la tierra, cumplió 3 fases. Cumplió muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo puede leer en Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que hablan explícitamente en lo que estoy hablando. Y ya en Hechos, lo que revela Hechos es lo que el hombre tiene que hacer para recibir lo que Dios ha provisto para él. Es decir, que la expiación en el Calvario, lo que hizo el Señor es proveernos la salvación. Y en Hechos se habla de cómo recibir esa salvación. Ahora, la expiación tiene un origen. Y la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 19 y 20, nos habla del origen de la expiación. ¿Dónde se originó la expiación? Y según el texto sagrado nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire desde dónde está destinado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Vea usted. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En Apocalipsis el capítulo 13, el verso 8 nos dice: cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿desde cuándo fue inmolado? Que fue inmolado, que fue sacrificado desde el principio del mundo. Y en Génesis 3:21 nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo? Los vistió.
¿Qué pasó en el Calvario entonces? Ese Calvario donde Cristo derramó su sangre ya existía en el plan de Dios desde el principio. ¿Existía dónde? En la mente de Dios. Es importante notar la diferencia en el significado de las dos frases en los textos que anteriormente leí, donde nos habla antes de la fundación del mundo y desde el principio del mundo. Las palabras fundación del mundo no se refieren a la creación del mundo, sino la condición caótica que resultó por la caída del hombre. Recuerde que el hombre desobedeció y aún la tierra se contaminó con el pecado de Adán y Eva. Porque por causa del pecado de Adán y Eva, la tierra fue maldita por el pecado de ellos. Y esa condición caótica que resultó por la caída del hombre se refiere al sistema mundial dominado por el espíritu de iniquidad y de rebelión, que usted sabe quién lo posee. Antes de la caída del hombre, Dios había ordenado el plan de salvación por la muerte de un cordero. Sin embargo, ningún beneficio podría ser derivado de esto hasta que existiera una necesidad por la salvación. Desde ese punto en adelante, Jesús llegó a ser ese cordero inmolado, y todos por la fe podían anticipar el Calvario. Hermano, a Dios nada lo toma por sorpresa. Todas las cosas el Señor las conoce, absolutamente todas. No hay nada que escape de la mente del Señor. Todo lo sabe el Señor de nosotros. La sangre fue derramada cuando Dios vistió a Adán y a Eva. Y ahí comenzó esa línea roja de sacrificio que se extiende por toda la Biblia. Porque había una necesidad de expiación. La santidad de Dios demandaba la expiación por la perversidad del hombre. ¿Eso qué significa? Que la necesidad de la expiación se basa en la santidad de Dios y la perversidad del hombre. La reacción de la santidad de Dios contra la perversidad del hombre, ¿sabe cómo se llama? Esa perversidad del hombre y la santidad de Dios, hay algo en medio de esas dos cosas que siempre inquietan a Dios de una manera fuerte. Y sabe que esa reacción de la santidad de Dios contra la perversidad del hombre es conocida como su ira. Dios está airado con el pecador. Eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Dios está airado con el pecador. Pero ¿qué es lo que evita que esa ira no destruya toda la humanidad? La expiación. La expiación es la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y por esa sangre es que hay como un pare, un stop. El pecado es una violencia a la constitución, por decirlo así, bajo la cual viven Dios y el hombre. Así exactamente como la infidelidad es violencia al pacto bajo el cual vive el hombre y su esposa. Cuando una persona es infiel en el matrimonio, podemos decir que eso es una violencia al pacto del matrimonio.
es la rebelión contra Dios. El pecado es la premeditación del hombre, porque antes de pecar una persona sabe lo que va a hacer. Ninguna persona puede decir que peca sin saber. Pero si Dios permitiera el ataque contra su honra, cesaría de ser Dios. Su honra, su santidad exige la destrucción del que la resiste. Su justicia exige recompensa para la ley violada. Y su santidad reacciona contra el pecado. Y esta reacción está descrita en la palabra como su ira. La ira de Dios está sometida a consideraciones personales. No destruye el Señor precipitadamente la creación de sus manos. Dios suplica al pecador para que se arrepienta. El Señor espera para demostrar su gracia. Él retarda su juicio, esperando que su bondad conduzca al hombre al arrepentimiento. Y sin embargo, hermano, duele esto, pero el hombre no entiende las demoras divinas y se burla del pensamiento de juicio. La crucifixión, hermano, reveló lo terrible del pecado y demuestra la pena espantosa que le sigue. La cruz de Jesús declara que Él nunca fue, no es y nunca podrá ser indiferente al pecado del hombre. Isaías 59:2 nos dice las Sagradas Escrituras: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La naturaleza de Dios es santa, que quiere decir que Él es justo en su carácter y en su conducta. Para mantener el compañerismo con Dios es necesario ser santo. El pecado del hombre ha roto ese compañerismo y ha creado un gran abismo entre Dios y el hombre. Pero ¿sabe qué hizo la expiación de Jesús en el Calvario? La expiación es el puente que cruza ese abismo. La expiación restaura el compañerismo con Dios. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gracias al Señor, porque los que estamos en el Evangelio sí que disfrutamos de este regalo. Los que estamos en el Evangelio todos los días nos levantamos dándole gracias a Dios por darnos este regalo, que a pesar de nuestra condición en la que estábamos, ahora vivimos para la gloria de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. El juicio del pecado es la muerte. La vida es en la sangre. Y cuando la sangre es vertida, la vida es dada. Esto explica la necesidad del derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. Cuando usted encuentra en las Sagradas Escrituras la palabra redimir, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento quiere decir, hay tres o más significados que pudiéramos mencionar. Quiero resaltar en este momento 6 precisamente. La palabra redimir es comprar
otra vez pagando el precio debido. Pagar otra vez. Otra definición es librar de la esclavitud pagando el precio debido. Otra definición es comprar en un mercado y llevar de un mercado. Jesús es el Redentor y su obra propiciatoria se llama redención. El que redime tiene que reunir estos requisitos. Debe ser pariente del hombre. Debe estar dispuesto a redimir o a comprar otra vez. Y debe tener el precio debido. Y la buena noticia es que Jesús reúne todos esos requisitos. En Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 18 y 19, me llama la atención cómo el apóstol Pedro anuncia estos aspectos que he mencionado y que los cumple a cabalidad nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, aleluya, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, el verso 20, nos habla cómo fuimos nosotros comprados. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. Mire cómo hay que glorificarlo. Eso de que Dios solo mira el corazón es una teoría errada de los que dicen llamarse evangélicos. Oh, es que Dios solo mira el corazón. No, 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 no. La Biblia dice que como fuimos comprados por precio, es decir, que el Señor no compró solo el corazón. El Señor, cuando compró, nos compró por completo. No solo el corazón, nos compró completos. Usted ha visto un corazón andando solo por ahí. Eso no tiene ni lógica. Eso no tiene ni razón de ser. No, que a Dios no le importa cómo me he visto. Al Señor sí le importa, porque Él lo compró completamente a usted y a mí. Y dice la palabra, y yo quiero que usted esté atento a esto, porque algunos hoy quieren vestirse de cualquier manera, quieren hacer las cosas de cualquier manera. Usted ni yo somos cualquiera, ni somos hijos de cualquiera. Nuestro Padre es santo y Él quiere que sus hijos también sean santos. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Mire usted, en vuestro cuerpo. Y hoy en día ya hay que llamarle la atención a los hombres y a las mujeres. Porque hay hombres, hermanos, que hoy se están vistiendo de una manera que se queda uno asustado. Unos pantalones demasiado apretados, muy ajustados al cuerpo. Y estoy hablando para ambos. Porque cuando usted está mostrando las partes íntimas, hermano, dígame qué diferencia hay entre una falda y un jean. Cuando usted ve que esa falda está mostrando la ropa íntima. Dígame en eso, ¿cómo va a haber santidad ahí? Esa mujer que puede ser hasta casada está provocando allá a los hombres a pensamientos, hermano, malos. Porque así es el mundo es perverso, pero hay quienes provocan esa situación. Y qué triste y lamentable que hayan hijos de Dios en esa condición. Que el Señor nos ayude a entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que esta iglesia
decir cómo hacer las cosas. Aquí hay uno que manda y se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Que haya quien con humildad que reciba esta palabra. Hermano, no la rechace, hermano. Hoy tenemos gente rebelde, gente orgullosa, que dice: yo no voy a hacer eso. Esos son caprichos del pastor. Oh, pero yo quiero decirle, usted me está viendo a mí, pero el Espíritu Santo ha tomado mi boca para decirle a la iglesia: hemos sido comprados a precio de sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabanzas a Jesús. Como siendo el rey se hizo siervo. ¿Cómo es que tú vienes a la iglesia y dices: ¿cómo voy a dejar yo tal cosa? Y yo: ¿cómo voy a dejar, hermano? Es que a mí me gusta. ¿A usted le gusta? ¿Qué tal que el Señor le hubiera gustado solamente quedarse allá y no hubiera venido a hacer esta obra de expiación? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? ¿Dónde estaríamos hoy donde el Señor no se hubiera humillado como lo hizo el Señor? Y yo siempre digo esto, hermano: ¿cómo es posible que Él, siendo el Rey de la Gloria, se haya humillado de tal manera que fue hasta la cruz del Calvario? ¡Qué humillación tan terrible! Y si el Señor lo hizo, hermano, ¿por qué a nosotros nos cuesta humillarnos tanto? ¿Por qué nos cuesta dejar tanto lo que nos hace daño? ¿Por qué nos cuesta tanto despojarnos de cosas, hermano, todavía del mundo? Hay gente que se enoja con facilidad y dice: hermano, es que ese es mi carácter. ¿Y dónde está la obra de Cristo? Yo me pregunto: ¿y dónde está la obra de Cristo? Cuando yo tengo reacciones así, y yo me voy a la recámara secreta, le digo: Señor, ¿qué te voy a decir? Me equivoqué, pero Dios es tan bueno que a Él le gusta cuando nosotros reconocemos cuando fallamos. Al Señor le gusta cuando un hijo suyo se acerca a su presencia y le dice: Señor, clamo a ti, Señor, para que me ayudes, porque solo no puedo. Hermano, usted no va a vencer solo, usted no va a avanzar solo, aunque uno no tenga ninguna fuerza. La Biblia dice que Él nos da las fuerzas de búfalo para que usted pueda vencer en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? Los cuales son de Dios. Cada vez que usted vaya a comprar una ropa, pídale permiso a su dueño. Y no es que estoy exagerando, hermano, le estoy diciendo la verdad en Cristo. Hay gente que se viste, hermano, como si no fuera de Dios. Yo no sé por qué no hemos entendido esto. Cuando usted sabe a quién le pertenece, hermano, usted se cuida, usted se guarda, porque sabe a quién le pertenece. Si hemos sido comprados, no somos dueños de nada. Usted no es dueño de nada. Hermano, vea mi negocio. Su negocio, hermano, deja de ser presumido. Ni tu ropa es tuya ni mía. La Biblia dice que cuando David le quiso hacer un templo a Dios, le dijo al profeta: ay no, estoy muy triste. ¿Cómo es que allá donde se manifiesta la presencia de Dios, eso es algo de lona, algo muy feo, eso es un tabernáculo? No, yo quiero hacerle algo bien especial al Señor, que Él nos permita. Y le digo al profeta: yo quiero hacerle un templo bien bonito a Dios. Yo lo puedo hacer. Es que el rey viviendo en este palacio, y claro, él miraba un palacio hecho de la mejor madera de cedro, y él miraba el palacio y el rey viviendo en este palacio, y allá donde se adora a Dios está
No, 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 eso es una carpa fea. No, hay que hacerle un templo a Dios. Y el profeta, claro, inmediatamente escucha a David, dice, no, no, claro, claro, mi rey, hágale el templo al Señor. Pero él va saliendo del palacio y le dice, venga, señor pastor. Porque hay quienes, hermanos, que por tener la complacencia del pueblo, hay quienes le dicen, pastor, ¿cierto que no hay problema que yo me vista así? ¿Cierto que no hay problema? Ay, pastor, vea, ya me voy a dejar la barba crecer como la de Aarón. Yo voy a hacer las cosas así, como que, estar a la moda. Y hay pastores que son condescendientes con el pueblo diciendo, no, hágale, no hay problema, vístase así, que qué importa. Lo importante es el corazón. Y así salió aquel profeta del palacio, y cuando va saliendo viene la voz de Dios y le dice, devuélvete y dile a David que él no me va a construir nada, que si yo quisiera casa ya se la hubiera pedido a él, pero él a mí no me va a hacer nada. Va a ser su hijo, pero él no, porque él ha derramado mucha sangre, sus manos están manchadas y él no me va a construir nada a mí. Y se tuvo que devolver el profeta avergonzado y decirle, oh rey, el Señor le manda a decir que no eres tú el que vas a construir el templo, que va a ser tu hijo. Y cuando David recibe eso, porque es que la palabra de Dios, hermano, cuando hay un corazón sensible y la palabra de Dios nos habla, hay una reacción de David que dice, él entendió, claro, Señor, ¿qué te voy a ofrecer yo? Y ahí es donde él exclama, porque todo es tuyo, porque todo es tuyo. Es decir, que lo que usted dice, hermano, ahorita di mi ofrenda, eso no era suyo. Ni la plata que usted tiene ni la que yo tengo es mía. Todo lo hemos recibido de su mano, y de lo que recibimos de su mano, de eso es que damos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay quienes, hermano, dicen como con cierto orgullo, ahí pagué mis diezmos. Bueno, ahí pagué ¿qué? El Señor le dijo, tome 90 y deme 10. Ya, eso fue lo que está haciendo, eso es lo que usted y yo hacemos. Gástese 90 y me deja 10 y siga. Con esos 90, administra esos 90. ¿De quién lo recibimos? De Él. Todo lo recibimos. No hay nada que usted diga, ay, mis hijos, sus hijos, el Señor también se los dio como herencia, pero también sus hijos le pertenecen a Dios. Así que aquí nadie es dueño de nada. Aquí el único dueño de todo es Jesucristo. Por eso Él derramó esa sangre expiatoria en la cruz del Calvario. Nos compró a precio de sangre. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿No le parece maravilloso esto? Que el Señor hubiera venido a buscarnos a nosotros. Tan bello el Señor. Vino a reconciliar. Hermano, los que le fallamos fuimos nosotros. Y Él no vino a juzgar. Él no vino a perder. Él vino a salvar. Por eso es que cada vez que el hombre se aleja más por causa del pecado, el Señor más lo busca. Y yo no sé si usted le da gozo en esta mañana, pero yo me siento gozoso de ser un predicador de este mensaje de la reconciliación. Y cada vez que hay un hombre o una mujer que recibe este mensaje de la expiación,
y contamos lo que sucedió allá en la cruz del Calvario, que la muerte de Cristo ha hecho posible, hermano. Es que esa muerte hizo posible, esa muerte expiatoria de Cristo en el Calvario hizo posible que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios. Pero cada persona tiene que hacerla efectiva en su vida. Por eso todos los que estamos en el Evangelio tenemos que pasar por el Calvario. Y qué bueno, en esta mañana quiero invitar a la iglesia, vamos al Calvario. Vamos al Calvario. Y en esta mañana se levante alguien y le diga: Señor, gracias, porque tu sangre fue derramada por mí en la cruz. Esa sangre expiatoria para que ya tu ira no esté en contra de mí, sino que ahora, en vez de tener la ira de Dios en contra de nosotros, ahora el Señor ha derramado su amor sobre nuestras vidas.